Hola, muy buenas tardes a todos los participantes de la bibliocharla del día de hoy. Hoy tenemos a nuestro invitado Juan José Rodríguez y tenemos la bibliocharla Misión Pedagógica de la Mujer en el Cristianismo. Muy buenas tardes, Juanjo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Ángela, y buenas tardes a todos mis compañeros de la UNAD. Como dice bien Ángela, soy Juan José Rodríguez Beltrán, soy estudiante del primer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, pero antes estudié filosofía y teología en la República Argentina, en la que tuve la, la gracia, ¿no? Porque fue una gracia realmente poder haber estado, tenido esa experiencia de formación sacerdotal barra bibliotecaria. Así que, bueno, entonces, como lo indicaba la señora Ángela, eh, esta charla la quise o se propuso en el marco del mes en que se celebra el Día de la Mujer y la quise subtitular, bueno, su título es Misión Pedagógica de la Mujer en el Cristianismo, pero la quise subtitular Retrospectiva de una realidad cuya influencia continúa en nuestros días, porque si hay uno de los tópicos eh, o una de las, como propiamente podríamos llamar, las leyendas negras que se ciernen sobre el cristianismo, es que el cristianismo ha dejado relegado a la mujer, incluso, ¿por qué no? Se han expresado más fuertemente, ha pisoteado a la mujer, su dignidad, su rol, hasta el punto en que básicamente desaparece de la vida intelectual, de la vida cultural, de la vida religiosa, de la iglesia. Pero bueno, con el estudio de la historia y de las autoras que ya vamos a ver, vemos que no, que de hecho la mujer ha jugado un rol muy importante en la vida intelectual, moral, espiritual y cultural de la iglesia. Así que, pero hay que ir, ¿no? Como todo, por partes. Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es la educación como tal? Nosotros que nos encontramos justamente, en estos medios, hemos de saber que la educación es definida por un autor muy querido mío, eh, Regis Jolivet, un filósofo francés de la escuela neoescolástica, la define como el arte de instruir al niño. Él se queda en el niño, pero podemos decir a cualquiera. La educación es el arte de instruir al hombre, de formar al hombre en los diferentes campos del saber, en el conocimiento. No es solamente una ciencia o una ciencia para impartir ciencia, sino que es un arte, es decir, definido también por él, un hábito intelectual para reproducir. El arte es un hábito intelectual para reproducir la obra de la creación, pero artificialmente. De manera que con la educación, el docente lo que está haciendo es como, si lo podemos decir de una manera, participando en el acto creador de Dios. Dios ya dio el ser, ya nos dio el ser, pero el docente lo que le hace es el ser intelectual, el conocimiento, la apertura a ese ser creado que ha dado Dios. Así que por eso es que es un arte. Y la pedagogía es el método, la metodología de cómo se puede llegar a ejercer ese arte, de cómo llegar, cómo poder penetrar en las almas de esos educandos con los métodos adecuados. Y de hecho me permito, ya que estamos, ¿no?, en el marco de esta conferencia, justamente mencionar la voz de un papa, y de un papa que tuvo que ver mucho y jugó un papel muy mm, crucial en la educación cristiana del siglo XX, como lo fue el Papa Pío XI. Escribió una encíclica solo hablando del tema. Imagínense ustedes, es una joya, es una preciosura. La encíclica se llama Divinus Ilius Magistri, en, en lengua latina, que es la lengua oficial de la iglesia, y que se podría traducir, que son las primeras palabras con que empieza la encíclica, aquel divino maestro. Jesucristo, aquel divino maestro. Del 31 de diciembre de 1929. El Papa Pío Papa Pío XI nos va a dar otra definición de lo que es la educación y del sentido profundo de la educación y de la pedagogía, por tanto. Se refiere primero, voy a leer los dos, en los puntos número 3 y número 4, eh, se refiere a los muchos métodos educativos que había sobre todo en la época, pero al final va a proceder a darnos la definición y el sentido de lo que es la educación y la pedagogía. Pero antes los pongo en contexto. Dice así: en realidad,
Nunca se ha hablado tanto de la educación como en los tiempos modernos. Por esto se multiplican las teorías pedagógicas, se inventan, se proponen y discuten métodos y medios, no solo para facilitar, sino además para crear una educación nueva de infalible eficacia, que capacite a las nuevas generaciones para lograr la ansiada felicidad en esta tierra. La razón de este hecho es que los hombres, creados por Dios a su imagen y semejanza, y destinados para gozar de Dios, perfección infinita, al advertir hoy más que nunca, disculpen, hoy más que nunca, en medio de la abundancia, del creciente progreso material, la insuficiencia de los bienes terrenos para la verdadera felicidad de los individuos y de los pueblos, sienten por esto mismo un más vivo estímulo hacia una perfección más alta, estímulo que ha sido puesto en la misma naturaleza racional por el Creador, y quieren conseguir esta perfección principalmente por el medio de la educación. Punto 5. Es por tanto de la mayor importancia no errar en materia de educación, de la misma manera que es de la mayor trascendencia no errar en la dirección personal hacia el fin último. Quiero repetir esto porque es que aquí nos está dando la definición y el sentido último de la educación. Eh, Esta segunda diapositiva para ilustrar, ¿no? Es, por Sí. tanto, de la mayor importancia no errar en materia de educación, de la misma manera que es de la mayor trascendencia no errar en la dirección personal hacia el fin último, con el cual está íntima y necesariamente ligada toda la obra de la educación. Porque como la educación consiste esencialmente en la formación del hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado. Y yo digo, estas palabras del Papa Pío XI son magistrales. Aquí termina la cita. Procede primero a hablar, ¿no?, de los muchos eh, sistemas pedagógicos que se estaban proponiendo, inventando y practicando en la época, principios del siglo XX, la razón de por qué se hacía, pero más aún, va a definirnos el porqué de la educación y cuál es el sentido y el fin de la educación. El fin de la educación, nos dice el Papa, no es solamente el progreso material de los pueblos, lo cual es importante, sino que lo ve desde un punto de vista integral, que es a lo que tenemos que apuntar todos. Bueno, apuntar yo porque estoy estudiando docencia, pero bueno, todos los que estén presentes aquí estén estudiando las licenciaturas o incluso como seres humanos, debemos apuntar a eso, a la educación integral. No solo lo estoy educando para la felicidad terrena por medio de una buena posición temporal, en un buen trabajo, en un buen estatus educativo, lo estoy informando para la felicidad eterna a mis estudiantes, a mis alumnos. Cuando yo veo eso de fondo, es que he encontrado verdaderamente mi vocación docente, es que he encontrado realmente el sentido de la educación, es porque he encontrado realmente el sentido de la vida. Esa necesidad que tenemos todos por nuestra naturaleza racional al ser hombres, tenemos una necesidad y es el conocer. Y esa necesidad está inscrita en nuestra naturaleza misma, por lo cual nace un deber, el deber ser, el deber de conocer, y de ahí nace el derecho de la educación, de ese derecho natural. ¿Cuál es el deber conocer? Es que nace el derecho de la educación, y el Santo Padre aquí dice que esa obra educativa no solo está direccionada al progreso individual o material de los pueblos o de los individuos, sino que debe ser orientada para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creada. ¿No? Entonces, con estas palabras sublimes, mis queridos amigos, eh, ¿no?, ya sabiendo qué es la educación, qué es la pedagogía, damos paso a al siguiente texto. Es un texto bíblico que ahora nos va a hablar de la mujer, porque ya hablamos de la educación, pero vamos a hablar del rol de la mujer. ¿Qué piensa el cristianismo de la mujer? Eh, las mejores recomendaciones de las Sagradas Escrituras, y pido disculpas de antemano si oyen ruidos de fondo, pero es que, bueno, como les digo, estoy en mi medio laboral y que se me ha dado la oportunidad de dar esta conferencia. Pero antes de hablar del papel de la mujer, del rol de la mujer, hay que ver qué visión antropológica tiene el cristianismo de la mujer. Pues bien, ya leemos que desde el Génesis hay una visión de la mujer como compañera, como complemento del hombre.
como aquella que hace a la felicidad del hombre, a la plenitud del hombre en esta tierra, porque claro, la plenitud completa solo la puede haber en Dios, pero la mujer es la plenitud, el complemento del hombre, que después del pecado original, ¿no? Después de aquel pecado de desobediencia y de soberbia, ¿no? Seréis como dioses, les dice la serpiente, engañosa, y ella, con pleno conocimiento, desobedece a Dios y come del fruto prohibido, comienza una serie históricamente ya de una visión no solo, ojo, no solo en el pueblo de Israel, sino, y de hecho en el pueblo de Israel muchísimo menos que en otros pueblos, pero en la humanidad entera comienza a haber una visión eh, despectiva o infravalorada de la mujer, ¿no? Desde ese momento, que es lo que vamos a pasar a contar ahora, pero vamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 31 del libro de los Proverbios. Es un libro veterotestamentario y desgraciadamente la Biblia virtual no me está cargando muy bien, pero sí tengo el comentario de un famoso exégeta católico del siglo XX, Monseñor Juan Straubinger, eh, que entre paréntesis hago un paréntesis, el que pueda conseguirse la Biblia Straubinger, en realidad está en PDF, la pueden descargar en sus computadores, es una joya. Este sacerdote alemán de la década del 30, que sale de Alemania huyendo del nazismo, justamente se instala en la Argentina y aprende el español de tal manera que puede hacer un tratado doctoral en nuestro idioma y sin errarle en el sentido, ni en la ortografía, en nada. Y si ustedes lo pueden conseguir, sería fenomenal. No es su única obra, también tiene el libro Espiritualidad Bíblica y otros apuntes. Cerrando paréntesis, el capítulo 31 del libro de los Proverbios, versículo 12 en adelante, que creo que es el versículo, el final sería el 30 y tantos por ahí, eh, habla de la mujer fuerte. Ahí las Sagradas Escrituras, Dios mismo pone el ejemplo de lo que debe ser una mujer hacendosa, una mujer con corazón, una mujer fuerte, una mujer pilar de su hogar. Y de hecho hay un comentario que desgraciadamente no logré rescatar de Monseñor Straubinger justamente, que decía que en realidad el hombre está bien en la familia, es la cabeza de familia, va a trabajar, trae el pan a la casa, abriga a su esposa, a sus hijos, pero que en realidad el pilar del hogar es la mujer. Y detrás de cada de un gran hombre hay una gran mujer que lo sostiene y sin cuya participación no hay gran hombre, no hay familia, no hay sucesos históricos remarcables, no hay sociedad, básicamente. Entonces, para leer este comentario, ya que desgraciadamente no me cargo la Biblia, dice en hebreo los siguientes versos hasta el versículo 31, ahí está, capítulo 31, versículos 2 al 31, son acrósticos, empezando cada uno con una letra del alfabeto, del alefato hebreo, que es el alfabeto hebreo. Este pasaje se llama el alfabeto áureo de la mujer y se lee como epístola, es decir, como lectura en la misa de muchas santas. Mujer fuerte. En el pensamiento antiguo, recordemos que eh, a la mujer se le denominaba sexo débil, ¿no? Y Monseñor dice, al parecer ser mujer y ser fuerte es un contrasentido, pues a la mujer se la ha considerado débil y con la necesidad de ser protegida. Sin embargo, la Biblia alaba a la mujer fuerte y la iglesia la admira en sus santas, ¿no? En la santa que estaba en la primera diapositiva, Santa Teresa de Jesús. Otro ejemplo, que en realidad lo quería exponer hoy, pero es que es tan extenso que yo creo que ameritaría ella sola, su sola persona, una conferencia aparte, o unas cuantas conferencias aparte. Pero bueno, comenzando por la primera de todas, la mujer ideal del cristianismo, que es la Virgen María, Madre de Jesucristo. Después tenemos a las mujeres que vamos a ver ahora. Saben que en la mujer, aunque su físico sea débil comparado al del hombre, su alma puede ser grande. Y para que llegue a ser grande tiene que ser fuerte. Fuerte en sus conceptos. Fíjense aquí lo que dice Monseñor Straubinger. Fuerte en sus conceptos, sin ser dura. Fuerte en su virtud, sin ser orgullosa. Fuerte en su convicción, sin ser rígida. Fuerte en el dolor, sin ser fría. Fuerte en el amor, pues el amor es fuerte como la muerte y la muerte es invencible. Yo creo que supera, además del lenguaje poético que utiliza, traza el plan de lo que la Biblia y de lo que Dios básicamente quiere de una mujer. Y ese tipo de mujer, así tipificada,
eh, fuerte en la convicción sin ser rígida, fuerte en el dolor sin ser fría, fuerte en la virtud sin ser orgullosa. Es el típico rol de la mujer educadora en la iglesia. Ahora bien, viendo ya lo que es la educación, el concepto natural de educación, el concepto que nos da la religión de la educación y de la pedagogía, ¿y qué es lo que Dios, la visión antropológica que cambia en un giro de 180 grados con la venida de Jesucristo, que escoge una madre, la Santísima Virgen, y que llama entre su selecto grupo a mujeres también, Santa María Magdalena, Santa Marta, y las mujeres piadosas que lo lloran camino del Calvario, y las que ya después veremos, es que notamos que hay un cambio, un giro de 180 grados, pero para eso ya vamos a ir a la parte histórica. Tomé como referencia eh, las bases de nuestra civilización, que son Grecia y Roma, aunque las situaciones que voy a mencionar en Grecia y Roma en realidad son universales. En ese momento, en algunos lugares quizás era mejor, en algunos lugares era peor, pero en general hay que poner una idea de que hay un concepto bajo, infravalorado, minusvalorado de la mujer, y por tanto no se la va a creer capaz de recibir enseñanza, ni mucho menos de impartirla. Así que vamos a Grecia, sobre todo a la ciudad-estado de Atenas, donde encontramos a un importante jurista, reformador político, y de hecho se le llama el padre de la democracia, que es Solón. Solón vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo, y Solón, en realidad, si lo miramos, es un tipo interesante, interesantísimo, porque es el que reforma todo el pensamiento griego, el que replantea el pensamiento político griego y establece unas bases más humanísticas, unas bases un poco más abiertas al diálogo, a la comprensión. Pero vamos a ver que cuando llega la mujer, digamos que no llega mucho en estos términos. Eh, Solón, al llegar al poder en Atenas y gobernando en un tiempo muy difícil, de aquella Atenas en que se había convertido en bastante aburguesada, ¿no? Estaban los eutrápidas, mal no estoy, si mal no recuerdo si es su nombre, los eupátridas, perdón, que eran básicamente la burguesía ateniense, que tenían básicamente todas las tierras, o la gran mayoría de las tierras cultivables de la ciudad-estado de Atenas en aquel momento. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Eh, y había una situación social muy dura en ese momento en Atenas. Y a Solón le tocó llegar en ese momento para reformar el asunto político, el asunto social, y lo hizo de una manera admirable, porque de hecho el espectro jurídico, el marco jurídico que él estableció, de hecho, lo logró, por ejemplo, para muchos avances como liberar a muchos de la esclavitud, dar a muchos el estatus de ciudadano, que era muy importante. Pero entonces vemos que al llegar a la mujer, estos tipos de concesiones como que son más, no son tan pingües, no son tan liberales. Por ejemplo, estas leyes suyas que dieron la ciudadanía a muchos, la ciudadanía, quiero poner énfasis en esto, daba derecho a poseer un suelo y propiedades, a participar activamente en la vida política de la ciudad-estado, de la polis, y a beneficiarse de las ganancias económicas que la ciudad generase. Vamos a ver, el ciudadano no podía ser un desposeído de tierra, no podía ser como diríamos hoy, un habitante de calle. El ciudadano, no solo en Atenas, esto pasó en Esparta, pasó en Mileto, pasó en todas las ciudades-estado griegas, que después acogieron la reforma de Solón, debían poseer tierras. Se entendía también esclavos, que lo practicaba todo el mundo hasta hace escasos 200 años. Debía poseer un derecho a la participación política y debía poseer un derecho, y en efecto lo tenía, a percibir las ganancias que la ciudad-estado generaba. Eh, si lo queremos entender como un subsidio, pero en realidad no era un subsidio, o sea, nuestra idea moderna de subsidio comparado con la percepción de ganancias de la ciudad de aquel entonces son muy distintas. Pero cuando llega a la mujer, como decimos, bueno, estas leyes, estas reformas solónicas excluyen a los extranjeros, o sea, esto solo vale para los que se les ha concedido el título de ciudadanos en Atenas, y que ha sido a muchísimos, pero aún así quedan excluidos los extranjeros, los esclavos
y las mujeres. Y la relegación de la mujer a un último lugar, a un lugar ínfimo, ya viene desde el marco de la religión griega, de la mitología griega, por ejemplo, en, la, en las relaciones mitológicas de la fundación de Atenas, se decía que, bueno, eligieron democráticamente quién iba a ser el dios protector de la ciudad. Entonces los hombres propusieron a Poseidón, el dios de los mares, y las mujeres propusieron a Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces, eh, hubo votaciones y ganó Atenea, como bien lo sabemos, pero ganó básicamente por un voto de más. Así que el dios Poseidón, furiosísimo, porque por este rechazo que le hicieron los ciudadanos de Atenas, envió una inundación, exterminó a casi todos, hizo un gran desastre. En la percepción mitológica griega, claro. Y es aquí cuando los hombres deciden, puede sonar gracioso, pero así lo hicieron, en base a esta percepción mitológica, negarle a las mujeres el derecho a la participación política en la ciudad. Este solo fue el primero de los muchos eslabones jurídicos que iban a cohibir más a la mujer de la vida social, intelectual y cultural de Atenas y por ende de toda Grecia que copió el modelo ateniense. Entonces, ya, perdón, está la siguiente diapositiva. Se plantea la discriminación de la mujer, ya sabemos, desde la mitología religiosa. Se tiene en cuenta, sin embargo, hay que resaltarlo tanto en Grecia como en Roma, como en las demás culturas, en las demás civilizaciones, la egipcia, la babilónica, la persa, se tiene muy en cuenta el rol natural de la mujer, que es el de, como decimos, compañera del hombre y básicamente de la que depende también la procreación del género humano, ¿no? Y la prolongación de la especie humana. En esto siguen estando acordes a la ley natural, pero se la desprecia en cuanto mujer y se desprecia la maternidad como un simple medio para procurar nuevos ciudadanos a la ciudad-estado o en las demás civilizaciones al imperio, al reino. O sea, no se la valora en cuanto mujer, no se la valora en cuanto madre, en todos los nobles sentimientos que la maternidad inspira, sino que es una simple máquina de generar nuevos ciudadanos y por lo tanto nuevos soldados, ¿no? Así podemos expandir nuestras conquistas, ¿no? Y esto ya lo propone, esta mentalidad ya viene muy marcada a fuego en Solón, que como decimos es el padre de las reformas políticas y de la democracia ateniense. La mujer no tiene figura jurídica alguna. Si está soltera, debe estar sometida a la tutela de su padre, si está viuda, a la de sus hijos varones o a la del familiar más cercano. Hay sociedades que todavía copian esto, por ejemplo, las sociedades islámicas en Oriente. Eh, la reclusión en el hogar, fíjense, la reclusión en el hogar es la mejor aspiración de la mujer ateniense y por ende griega. Por eso puse esta ilustración, bueno, al lado izquierdo tenemos a Solón de Atenas, como decimos, padre de la democracia y reformador político de Atenas, y al lado tenemos la, el estereotipo ideal, lo que debe ser la mujer ideal griega. Una mujer que no se ocupa de su crecimiento personal, espiritual, de su crecimiento intelectual, una mujer que solo se ocupa, si es rica, que eso también era y es todavía muy apreciado es el estatus económico, de tener esclavos, de repartirle las labores a los esclavos, es decir, ocuparse del oikos, lo que en griego se llamaba el oikos, que era básicamente la organización del suministro y de las labores de los esclavos. De allí también va a venir una estereotipación, perdón, el estereotipo, vamos a decir así, el estereotipo de la belleza femenina en Grecia. La, la, el, el tipo de mujer bella en Grecia va a ser la mujer pálida. ¿Por qué la mujer pálida? Porque la mujer que se la va a pasar en su casa ordenando a sus esclavos lo que hay que hacer, cuando mucho hilando, haciendo las cosas del hogar, y que por lo tanto no va a tener tiempo para salir afuera a tomar sol. Imagínense, hasta ese punto se recluyó la actividad de la mujer, que incluso se convirtió en un ideal de belleza, la palidez, la escualidez. Em, las mujeres, por lo tanto, estaban cohibidas de la formación cultural e intelectual que en Grecia, de los siglos octavo antes de Cristo hasta el siglo tercero después de Cristo, fue realmente la cúspide del pensamiento humano. Bueno, las mujeres estaban cohibidas de eso, no podían asistir a la academia, al liceo, tampoco se podían cultivar
físicamente, no podían ir al gimnasio. El gimnasio, que entre paréntesis recordemos que el gimnasio tenía una connotación también religiosa, porque los hombres básicamente hacían sus entrenamientos físicos y todo lo relacionado al esculturismo en honor a los dioses. Bueno, a la mujer se le recluye de todo esto. El único lugar que se le da es el hogar y la religión. Hay funciones religiosas que las mujeres pueden realizar, de hecho son sacerdotisas, son pitonisas, son ó- óculos, no se le dice óculos, se le dice oráculos, ahí está. Son oráculos de Atenea, oráculos de Delfos. Van a ocupar esas funciones. De hecho, la sacerdotisa suprema de Atenea tenía un gran prestigio en Atenas y en toda Grecia, pero más allá de eso, ni siquiera va a tener la capacidad de enseñar o no va a tener, o no le van a dar la autoridad de ni siquiera enseñar a los hombres las cosas religiosas que ellas mismas practicaban. A ese punto llegamos en Grecia. También Solón, en sus reformas políticas y jurídicas, estableció inequitativas normas respecto de la sexualidad. Porque por ejemplo, se castigaba el adulterio, pero era un castigo desigual. Si el hombre era adúltero, cuando mucho, tenía que pagar al esposo de la mujer con la que adulteró una reparación económica y a veces hasta se conmutaba. Pero si era la mujer la que era infiel a su esposo, el esposo estaba jurídicamente amparado para incluso hacerla una esclava, venderla como esclava. Y aquí voy a dar una de las principales notas que caracterizó a Grecia, a Roma, a Egipto, y que, como dice las escrituras, no hay nada nuevo bajo el sol. Se vuelve a repetir incluso en nuestros días de una manera un poquito más solapada, pero que se sigue mostrando. Y es que si la mujer quiere ser libre, o si se quiere tipificar un estereotipo de mujer libre, es la prostituta. La mujer que no obedece a ningún hombre, la mujer que hace decir lo que quiere, la mujer que básicamente toma sus decisiones para vivir esa vida libre, entre comillas, tiene que recurrir a la prostitución. Y la prostitución, de hecho, en el mundo grecorromano era el único trabajo, si así se le puede llamar, normalizado, legalizado, estandarizado. O sea, la mujer solo puede ser libre cuando sea objeto de otros hombres. Esa es la concepción que se tenía en Grecia. Y de hecho, una de las poquísimas excepciones de mujeres intelectuales en Grecia, como lo es el caso de Aspasia de Mileto, lo llegó a hacer gracias a la prostitución. Aspasia, como vemos, se fue de la tutela de su padre, se fue de la tutela de sus hijos varones, de su esposo, y decidió, como era una mujer bella, prostituirse. Pero prostituyéndose con los pensadores de la época. De hecho, muchos dicen que tuvo contacto con Anaxágoras y con Sócrates, y gracias a esos contactos, sexuales o no, no nos interesa ahora, es que adquirió conocimientos y de hecho parece ser que los hombres que la frecuentaban tanto por el lado del líbido como por el lado de que era una mujer interesante y cuando comenzaba a hablar daba gusto escucharla, ¿no? Recibiendo todo ese conocimiento, ¿no? Filosófico, todo ese pensamiento de Anaxágoras y de Sócrates, entre otros pensadores, por supuesto, pero como tal no era una maestra. Era una mujer que se la consideró muy inteligente, inteligente al promedio de las mujeres griegas de su época, pero seguía siendo una prostituta que seguía frecuentando, o que era frecuentada por ciertos filósofos y por ciertos estudiosos de esas escuelas, y bueno, ahí aprovechaba para sacarles conocimiento. Pero entonces jamás se la vio como una educadora, jamás se la vio como una pedagoga, sigue siendo eso, una prostituta, que quiso ser libre, entre comillas, por esa vía. Ahora sí pasamos rápidamente a la mujer en Roma. Todo lo que he dicho de Grecia básicamente se traslada a Roma, porque Roma es de una profunda tradición helénica. Jurídicamente la mujer sigue desposeída, mm, sigue a la tutoría absoluta de los hombres respecto de ella. De hecho, no pueden ni siquiera transmitir la herencia de sus propios hijos. Eh, por ejemplo, muere el esposo y si ella queda viva, bueno, no le puede heredar a sus propios hijos. No puede hacer esa acción jurídica. Lo tenía que hacer el esposo antes de morir. Y si no lo hizo, bueno, lo siento, la mujer no puede disponer de esos bienes. Eh,
De hecho, también se vuelve a repetir la figura del castigo del adulterio inequitativo. Si el hombre es el adúltero, se paga una reparación al hombre afectado, o ni siquiera a la mujer, al hombre afectado porque, claro, me metí con su mujer. Y miren lo que dice el historiador político y legislador Catón el Viejo, que para mí, a mi juicio, es de una profunda tradición solónica, y dice lo siguiente en el siglo segundo antes de Cristo. Si el marido sorprende a la mujer cometiendo adulterio, puede matarla impunemente. Mientras que si es la mujer la que sorprende al marido, no puede tocarlo a él ni siquiera con un dedo. Declaraciones fuertes, a mi juicio, espantosas, y que recoge el historiador y abogado Aulo Gelio, perdón. Entonces, el hombre podría ser infiel, pero se castigaban las relaciones extramatrimoniales femeninas. Y por lo tanto, ya con ese dato que les he dado, es que podemos deducir y colegir como en efecto fue que la mujer fue totalmente excluida de la vida política y educativa de Roma, al punto de que en Roma, tanto la política como la educación se consideraban officia virilia, en latín officia virilia, o si lo traducimos al español, trabajos de hombres. Trabajos de hombres como sería ser el plomero, el de la construcción, no. Un trabajo propiamente de hombres es el ser político, el ser el senatore populi romane y el ser educador, el ser maestro. Vemos que aquí también la mujer estuvo totalmente excluida. Y que quiero hacer un paréntesis desde ya para que tengamos esa idea presente cuando pasemos al siguiente tópico, es que cuando aparece el cristianismo en Roma con su mensaje de igualdad, ¿no? Todos somos por el bautismo hijos de Dios, todos fuimos redimidos por Jesucristo, hombres y mujeres. El, las primeras conversiones en Roma al cristianismo van a ser mayoritariamente mujeres. Y de hecho las mujeres van a jugar un papel muy importante en la difusión del cristianismo. Pero como paréntesis y para tenerlo en cuenta en la siguiente diapositiva, en la siguiente explicación, en el siguiente momento histórico. El jurista Ulpiano, otro afamado jurista romano, dice lo siguiente: las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas, y por ello no pueden ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogadas, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras. Se las excluye también, por lo tanto, de la vida educativa. No tienen absolutamente ninguna figura jurídica y se hereda de Grecia de vuelta el tema. Si la mujer quiere hacer algo por sí sola, le quedan dos cosas: o ser sacerdotisa en los oráculos de los dioses o ser prostituta. Y de hecho en Roma es cuando la figura de la prostitución agarra una, una figura jurídica más fuerte y de más peso que en Grecia. Por eso muchas mujeres dicen, bueno, me va a ir mejor siendo meretriz que dedicando a formar mi espíritu, a formar mi mente. Me va a ir mejor, me va a ir mejor haciendo ese tipo de cosas tan denigrantes. Así que bueno, hasta aquí termino la exposición de la parte antigua, que como dije, solo quise tomar, y para hacer breve nuestra conferencia, nuestra charla, los ejemplos de nuestra civilización madre, Grecia y Roma. Pero lo mismo que he dicho de Grecia y Roma, salvo por particularidades, se puede decir del antiguo Egipto, en que la mujer de vuelta tiene una trascendencia religiosa en la religión de Horus, ¿no? De los oráculos, y en la prostitución, pero no tiene ningún derecho a educar. Alguno me pondrá el ejemplo Cleopatra, sí, pero es que Cleopatra, como decimos, es una excepción y una obligación. De hecho, para ellos una obligación, si quería seguir existiendo la descendencia faraónica, ahora mismo les pido perdón, no recuerdo por qué situaciones históricas no podía heredar ningún varón ahí, o si no había un varón directo. Cleopatra se impuso y de vuelta se hizo respetar por ser una mujer inteligente, por ser una mujer poderosa. No, por seducir al general romano Marco Antonio. Ven, la mujer sigue teniendo, si quieres una mujer fuerte, una mujer libre, según el pensamiento pagano, según el pensamiento precristiano, tiene que ser, tiene que venderse al mejor postor. Una visión realmente denigrante y que, como lo decimos, en nuestros días volvió a surgir solapadamente por más feminismo y más marchas que hagan, pero es que es como lo que más se ha potenciado, ¿no? La mujer que muestra su cuerpo, sus intimidades, es la que
va a alcanzar más, le va a gustar a más personas, va a llegar al mayor número de gente. Lamentable. Hecho este paréntesis, ahora sí pasamos a el giro de 180 grados que dio la visión antropológica en el mundo de la mujer, con la aparición de Jesucristo en el mundo. De Jesucristo, ¿no? Dios y hombre verdadero, Dios hecho hombre, y que comienza a redimir la imagen de la mujer, primero por un hecho indiscutible, yo digo, con ese solo hecho ya redimió por los siglos de los siglos a la mujer, y es escogiendo una madre, y preparando a esa mujer con todo el que iba a ser su madre, la Santísima Virgen María, con todo género de virtudes y perfecciones, haciéndola sin pecado, sin mancha, para ser su madre. Ahí dignifica a la mujer entera, a todas las mujeres. Por eso a la Virgen Santísima se le dice, bendita tú entre todas las mujeres. O sea, por ti es que nosotras las mujeres hemos sido colocadas de nuevo en un pedestal alto, hemos sido tenidos en cuenta de vuelta. Tiene una explicación más teológica, más mística, mucho más preciosa, pero también tiene una significación social, cultural. O sea, la mujer ya no va a ser un simple objeto de placer o un simple objeto, una máquina de tener ciudadanos, de dar soldados a la patria, ¿no? La mujer va a comenzar a tener una dignidad de hija de Dios y tener un papel activo en la iglesia. Jesucristo, nuestro Señor, como decimos, eligió 12 apóstoles, todos varones, a los cuales les dio el encargo al primero de ellos, a San Pedro, príncipe de los apóstoles, fundar la iglesia, ¿no? Estos apóstoles les dio básicamente el poder de hacer lo que Cristo hacía, lo que hizo en la última cena, que fue la misa. Ese poder se lo dio a los obispos, y de los obispos a los sacerdotes, lo que se llama la sucesión apostólica, en lo que Jesucristo solo escogió varones. Pero no, eso no quiere decir que la mujer, por el hecho de no poder acceder al sacerdocio, no significa que no tuvo ningún papel en la iglesia. De hecho, en la difusión del cristianismo, muchísimo tuvo que ver el papel de la mujer la mujer en el papel de la iglesia, hasta el punto en que les puedo asegurar que eran las mujeres las que predicaban el evangelio, predicaban a Jesucristo, y después llegaba básicamente los apóstoles básicamente a bautizar, a dar los sacramentos, la misa, la confirmación, y así viajando por toda Europa. Pero las primeras conversas sobre todo fueron mujeres, tanto en esa zona de Palestina, Israel, Jerusalén, como en el Imperio Romano. Bueno, Jerusalén hacía parte del Imperio Romano entonces, pero vámonos más por el lado de la península itálica, de las Galias, donde estaba muy presente esta concepción machista y minusvalorada de la mujer, que quiero hacer un paréntesis, perdónenme el exceso de paréntesis, retrotrayéndome históricamente, cronológicamente. El único pueblo que, si bien tiene una visión un tanto rudimentaria acerca de la mujer, pero en todo caso elevada, comparada a la de los otros pueblos, es el pueblo de Israel. Es el pueblo que precede al cristianismo, el pueblo que tiene prometido el Mesías, el pueblo escogido de Dios, al que Dios también le da una tratativa exacta de la mujer. Si decimos que en los otros pueblos la mujer era una simple máquina de hacer ciudadanos y de hacer soldados para después expandir las conquistas del emperador o del rey o de la ciudad-estado, en Israel se tiene muy en cuenta la función de la maternidad como una función sagrada. ¿Por qué? Porque es que Dios les prometió a los judíos que les iba a dar un Mesías, un Salvador. Y ese Mesías Salvador tenía que nacer de una madre. Por eso el oficio de la maternidad inmediatamente en Israel quedó como una cosa sagrada, una cosa divina directamente. Este, por eso es el único pueblo que hay que hacer la excepción, y que en sí trataba mucho mejor a sus mujeres y que tenía una versión jurídica, un estatus jurídico mucho mejor que en el de otros pueblos. Ve, en Israel, y lo podemos leer en el libro de del Levítico, Números y Deuteronomio, que es el que trae todas las disposiciones legales que se usaron en el judaísmo y se siguen usando en el judaísmo, en esencia por lo menos, es que la mujer, por ejemplo, sí podía heredar. Y lo que no podía hacer la mujer es porque tampoco lo podía hacer el hombre. Por ejemplo, se me viene un ejemplo ahorita a la cabeza, traspasar. Bueno, antes las tribus de Israel se dividían en 12 tribus, ¿no? Entonces, una mujer no podía pasar su heredad o vender su heredad al integrante de otra tribu. Por ejemplo, yo soy de la tribu de Efraín, no se la puedo vender a uno de la tribu de Judá. Pero estas mismas prohibiciones que había para la mujer también las había para el hombre. O sea, eran cosas que ya comienza a haber un marco de igualdad ya en el pueblo de Israel y en la ley que Dios dio a Moisés. Cierro el paréntesis para volver al cristianismo.
a la época del cristianismo y como ya me cargó la Biblia, gracias a Dios, voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, que es el que nos cuenta básicamente, eh, el que nos cuenta todas las travesías que tuvieron que hacer los apóstoles para predicar el Evangelio de Jesucristo y cómo ya hay mujeres presentes allí. De hecho, en Hechos capítulo 16, eh, discúlpenme el versículo si ahora no lo recuerdo, de hecho va un discípulo de Cristo, un recién convertido al cristianismo llamado Apolo, a predicar a la ciudad de Roma, donde vivían una pareja de esposos, Priscila y Aquila. Aquila era el varón y Priscila era la mujer. ¿Por qué nombro primero a Priscila? Ya le voy a decir por qué, porque también hay un sentido de por qué la Biblia siempre menciona primero a Priscila y luego a Aquila. Aquila era el esposo, Priscila la esposa. Y cuando oyeron la predicación, ellos ya estaban convertidos, me adelanté un poquito en la historia, ya estaban convertidos al cristianismo, oyeron a Apolo y dijeron, este le falta catecismo, le falta formación. ¿Y quién es la que toma, después de que lo oye predicar, quién es la que toma la iniciativa de ir a un hombre, a un discípulo de San Pablo, como lo era Apolo, y explicarle cómo era la doctrina? No fue Aquila, el varón, fue la mujer, Priscila. ¿Y ustedes creen que a Apolo se lo tomó a mal? ¿Que San Pablo se lo tomó mal cuando se enteró? No. De hecho, San Pablo la alabó diciendo que era, de entre la naciente comunidad cristiana, era la mujer más ejemplar que había y la que todas debían imitar. Priscila, esposa de Aquila, que dicho sea de paso, para explicar esta imagen ilustrativa que ha puesto en las diapositivas, al lado derecho tenemos a Priscila, a los pies de San Pablo, explicándole la doctrina, y Aquila, para que no se malinterprete la imagen. Que si bien es un cuadro, pero es que las posturas también en el arte, los que estudian arte saben que las posturas tienen mucho que decir. Cuando a un hombre se lo pinta como maestro, ¿no? Como es en el caso de San Pablo, está teniendo las escrituras en su mano y está teniendo el dedo así, en señal de que está en labor docente, está enseñando. Las personas que se pintan a los pies son los alumnos, no es que se estén humillando, no es que, son los alumnos los que están atendiendo. Y de hecho el gesto, si ustedes se notan en el cuadro, el gesto de Priscila es hasta de asombro, y de asombro porque está entendiendo, o sea, es una mujer con una capacidad y con un corazón muy grande. Mientras que Aquila también se le está enseñando, pero él se dedica más a la parte espiritual, está alabando a Dios por la doctrina que San Pablo les está dando, mientras que Santa Priscila alaba también a Dios, pero está poniendo mucha más atención a San Pablo que Aquila, su esposo. Y en la imagen de la izquierda tenemos a nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que va a visitar a dos hermanas, Santa Marta y Santa María Magdalena. María Magdalena se queda escuchando a Jesucristo a sus pies de vuelta como el discípulo, el alumno al maestro, mientras que Santa Marta estaba oficiosa, ¿no? En las labores, preparándole, porque les debo contar, cuando Jesucristo hace su vida pública, su predicación, él básicamente se queda en casa de mujeres con sus apóstoles. Se queda en la casa de la suegra de San Pedro, como lo vemos en las escrituras. Se quedó probablemente en la casa de la Verónica, que fue la que le limpió el rostro y quedó en su pasión. Se quedaba en la casa de Santa Marta y de Santa María Magdalena. Entonces en esa ocasión Santa Marta le estaba preparando la cama a nuestro Señor, le estaba preparando, qué sé yo, la comida, lo quería atender muy bien. Mientras que Santa María Magdalena ni mosqueada de sus labores, oía a Jesucristo y aprendía. Entonces Santa Marta un poquito bravo un momento dice, bueno, Señor, le dice, de hecho nos relata el Evangelio, ¿por qué no le dices a mi hermana que en vez de estar ahí, que venga a ayudarme? Porque yo estoy aquí toda atareada, toda ocupada para atenderte, y ella ahí tranquila, sentada, sin hacer nada. Y saben la respuesta que le dio nuestro Señor, y que yo creo que es la cura de todo machismo. Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María, María Magdalena, ha escogido la mejor parte y no le será quitada por nadie. Analicemos esa respuesta de Jesucristo. María Magdalena ha escogido la mejor parte, aprender, escuchar para después enseñar, y nadie se la va a quitar. Aquí nuestro Señor hace tres alabanzas. Primero a la mujer, segundo a la docencia y tercero al alumno
al que se sienta humildemente a escuchar, a op audire, a obedecer. Eso es lo que, de ahí viene etimológicamente la palabra obediencia. Op audire, porque sé que hay una voz mayor a mí, autorizada, porque conoce, porque tiene sabiduría, es que yo me siento callado, escuchando y aprendiendo. Op audire, obedecer. Entonces ahí tenemos a Santa María Magdalena obedeciendo en ese sentido a Jesucristo, escuchando su doctrina, aprendiendo para después ella ser maestra también en la naciente comunidad cristiana, mientras que Santa Marta no, como que mejor atiendo a Jesús. No, el ejemplo, Jesucristo mismo nos dice, es mejor el ejemplo que nos está dando Santa María Magdalena en este momento. Entonces, continúo en el capítulo 18, versículo 28, perdón, discúlpenme, sí, capítulo 18, versículo 28. Bueno, les voy a relatar ahora sí, ya que la Biblia me cargó. San Pablo convirtió a Priscila y Aquila, ellos estando en Roma, y ellos salieron a predicar por todo el mundo conocido, por todo el imperio romano. Entonces, dice, versículo 24 en adelante, vino a Éfeso cierto judío, converso al cristianismo, de nombre Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y muy versado en las escrituras. Hasta la misma Biblia lo reconoce, era un hombre que sabía mucho. Este, instruido acerca del camino del Señor, hablaba en el fervor de su espíritu y enseñaba con exactitud las cosas tocantes a Jesús. Pero solo conocía el bautismo de Juan, o sea, solo conocía la doctrina que de Cristo decía San Juan Bautista. No conocía como tal la doctrina de Cristo Jesús. Se puso a hablar con denuedo en la sinagoga, enseñándole a los demás judíos. Mas cuando le oyeron Priscila y Aquila, primero menciona a la mujer, acuérdense, ¿por qué les digo esto? Le llevaron consigo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y este exégeta, es decir, estudioso de las Sagradas Escrituras, Monseñor Straubinger, dice, comenta lo siguiente a este hecho. Estos cónyuges ejemplares, es decir, estos esposos ejemplares y predilectos de San Pablo, por cuyo apostolado se jugaron la vida, realizan aquí una de sus hazañas, en la cual la esposa Priscila, diminutivo de Prisca, la mujer, tuvo sin duda la iniciativa, puesto que aquí la nombran a ella primero. En las escrituras, en las sagradas escrituras, todo tiene su razón de ser. No es que yo nombro esto primero porque, bueno, porque da lo mismo nombrarlo primero, no. Aquí nos está dando a conocer que ella fue la que dio la iniciativa. Dice, dice, sigue explicando Monseñor Straubinger la actitud de Priscila. Su honda visión sobrenatural, adquirida junto al gran apóstol, a San Pablo, no tarda en advertir la conveniencia, perdón, no tarda en advertir la conveniencia de completar la formación del fogoso Apolo, y sin vacilar le brinda, junto con la hospitalidad del propio hogar, porque claro, lo invitan a quedarse en la casa que habían adquirido en Corinto, el ambiente edificante, saturado de fe y sabiduría, de que aquella casa Pablo llama iglesia, la casa de Priscila y Aquila. Es decir, que la iniciativa de instruir a un maestro de la talla de Apolo, que solo conocía el bautismo de Juan, o sea, la predicación de San Juan Bautista, salió de Aquila, la cual salió de Priscila, esposa de Aquila, la cual solía enseñar en las comunidades cristianas. Como sabemos, San Pablo hizo muchos viajes apostólicos, pero la que se quedaba, él se iba a varias partes a predicar y a bautizar y a dar los sacramentos, pero la que iba detrás de él, como terminando de enseñar, era Priscila. Y no decían, no, esta es una mujer, no tiene nada que decir, no puedo aprender nada de ella. No, las comunidades cristianas le sacaron todo el jugo posible, toda la sabiduría que esta mujer aprendió a los pies de San Pablo. Pero Priscila, ojo con esto, Priscila no es la única mujer, porque alguno me puede quizás contestar, no, pero es que es un caso entre muchos. No, Priscila no la única, sino que hubo otras muchas mujeres. De hecho, este solo capítulo de los Hechos de los Apóstoles menciona 9 mujeres más. Perdón,
No, no Hechos de los Apóstoles. San Pablo, en la carta de San Pablo a los Romanos, el último capítulo, que es el capítulo 16, y que básicamente se dedica a saludar a las comunidades cristianas, en ese solo capítulo saluda a 9 mujeres, entre las cuales está Febe y Priscila, Lidia de Tiatira, y también, bueno, por el momento puse en mis anotaciones las tres: Febe, Priscila y Lidia, que eran las encargadas de formar a las comunidades cristianas, eran las maestras de la religión cristiana en sus comunidades, en las iglesias que San Pablo iba fundando por todo el imperio romano. Se mencionan otras 9 mujeres, de manera que no eran casos aislados, no eran, como alguno puede objetar, uno entre tantos casos de discriminación que hubo. No, desde el principio la mujer juega un papel activo, pedagógico y educativo en la iglesia. Está bien, no puede recibir el sacerdocio porque ya es de institución divina que Cristo solo instituye hombres para el sacerdocio, para el episcopado, para el papado, pero eso no quiere decir que la mujer se quede relegada a un lado. La mujer tiene un papel de verdad muy activo. Para hacer más breve nuestra conferencia, me he tomado el atrevimiento, que no se debe hacer, creería yo, para mayor claridad o para dar más ejemplos y más doctrina, más contenido que diga, pero me he permitido el permiso de pegarme saltos históricos. Así que vamos a saltar a 3 personajes históricos, 3 mujeres que ejercieron la cátedra de maestras en la iglesia y con toda autoridad. Hildegarda de Bingen en la Edad Media, María Dominga Mazzarello en el siglo XIX y María Montessori en el siglo XX. Ahora sí pasamos de diapositiva. Santa Hildegarda, porque también era una santa, la iglesia la declaró santa. Santa Hildegarda de Bingen era una monja alemana que desde muy chiquita fue consagrada a Dios, se fue a un convento, llegó a ser superiora de su convento. Que dicho sea paso, perdónenme otro paréntesis, la sola figura de la abadesa y del monasterio es una figura inusitada, nunca antes viste que se dio con el cristianismo, porque eran mujeres. En los monasterios recordemos que no solo se cultivaba la vida espiritual, o sea, principalmente se cultivaba la vida espiritual, porque para eso se consagraban a Dios, con el voto de pobreza, castidad, obediencia, sino que eran también centros de cultura que acopiaron toda la cultura, toda la civilización grecorromana la copiaron ellos, la resguardaron de las invasiones bárbaras. Siempre se suele mencionar a los monjes benedictinos, a los monjes agustinos, pero es que ellos no fueron los únicos. Las mujeres, las, las órdenes de monjas también fueron las encargadas de aprender a leer, a escribir, a hacer esos manuscritos tan bellos, de los que en la imagen vemos uno. Y ese solo está lleno de recopilaciones de trabajos de Santa Hildegarda, de algunos de los trabajos de Santa Hildegarda. Imagínense el Resen Codex, porque se llama así Resen, porque bueno, fue hecho mientras, o fue recopilado, perdón, fue recopilado en el monasterio benedictino de Riesen, en Alemania, y contiene algunos, ni siquiera tiene todos. Ustedes dirán, ahí están todos los trabajos de Santa Hildegarda, solo contiene algunos. Santa Hildegarda, según por la misma información que podemos encontrar en las redes de consulta más comunes, se la considera filósofa, teóloga, médica, naturista, naturalmente, escritora, compositora musical. Tiene bastantes títulos. Santa Hildegarda era una mujer muy formada, además del papel religioso que ejerció, porque también tuvo visiones místicas, también escribió tratados de teología. Oye, yo creo que la mayoría no se pone a pensar, no paran esto cuando digo que una mujer elabora un tratado de teología. Santa Hildegarda compuso más de 30 tratados teológicos y versando sobre temas muy difíciles del cristianismo. Difíciles en el sentido de, al hablar de misterios, al hablar de dogmas, es, hay que hilar muy fino. Y eso lo hizo Santa Hildegarda hablando de la creación, hablando de la Santísima Trinidad, hablando del misterio de la Eucaristía, hablando de la visión teológica, antropológica del hombre. Y todos esos escritos los hizo ella. Así que voy a mencionar algunas de sus obras. Em, una curiosidad que voy a mencionar entre sus muchísimas obras es la obra Lingua Ignota. Recordemos que en la Edad Media se escribía en latín por ser la lengua oficial de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esta mujer era muy versada en el latín. Y era tan versada
que hasta le dio la capacidad para inventarse otro idioma. Este recuadrito que estamos viendo acá, no sé si están viendo el puntero, ¿no? El señalador. Ahí estoy señalando Sí, este. Ah, muchas gracias, Ángela. Este recuadrito son las letras iñotas. Son 23 letras, un nuevo abecedario que Santa Hildegarda se inventó. De hecho, lo consideran esta lengua iñota, que traducido del latín al español sería lengua desconocida, así la bautizó Santa Hildegarda, es conocida como la primera lengua artificial de la historia. Si nos sorprendemos a leer a Tolkien con sus diccionarios de la lengua de los elfos y bueno, y todo ese lenguaje y toda esa mente que ese hombre tenía para crear su obra literaria, que hasta les creó un propio idioma a cada serie de personajes. Bueno, no nos impresionemos tanto porque la raíz de esos lenguajes artificiales fue Santa Hildegarda, fue una mujer. ¿Y con qué fin los inventó? Primero, se inventó la lengua iñota, primero para referir las visiones místicas que ella tenía. Segundo, para sus poesías. Ella también era poeta, de hecho escribió unas poesías hermosas hablando de la creación, de la unión del alma con Dios, y las hizo en este idioma. Más vale que en esta lengua artificial, su equivalente está al lenguaje latino, o sea que la traducción de esta lengua ñota sería a latín, pero bueno, ya traduciéndolas a latín, se pueden traducir al resto de las lenguas. Entonces tenemos esa curiosidad. La primera lengua artificial de la historia no lo hizo Halo con su lengua, ese videojuego, con la lengua de esos marcianitos, ni lo hizo Tolkien con su considerable obra del Señor de los Anillos, y que cada personaje, cada tierra, cada- los elfos, los gnomos, cada quien tiene su propio lenguaje. No, la primera que lo hizo fue en la Edad Media, Santa Hildegarda. Tenemos además el Ordo Virtutum, que es considerada el único drama musical que sobrevivió de la Edad Media y la principal obra teatral musical de la Edad Media. Les cuento brevemente, en el Ordo Virtutum hay 12 virtudes representadas. Ahorita se me viene a la mente obediencia, humildad, castidad, conteniencia, fe, esperanza, caridad. Y son todas mujeres vestidas con vestiduras blancas que comienza la escena, porque en realidad es un libro, pero está escrita a manera de teatro, y de hecho las monjas del monasterio Reutensberg, que es donde fue superiora Santa Hildegarda, hicieron esa obra de teatro, no sé si miles, pero por lo menos sí decenas de veces. Representaban entonces estas virtudes, representaban primeramente a un alma blanca, ¿no? Con vestiduras blancas, pero que cae en pecado. Entonces las virtudes comienzan a llamarla, ¿no? Como cada una por su lado, para que vuelva al camino del bien. Y el demonio, que siempre está ahí tentando al alma, es representado de túnica negra y ni siquiera canta. De hecho, yo les invito a buscar el Ordo Virtutum, que es una cosa hermosa, y sobre todo una de las partes del Ordo Virtutum, que es el O Fon de Virga. Toda la obra está en latín, ¿no? O Fon de Virga. Es tan hermoso, es tan melódico, es un canto angelical a los oídos, y todo compuesto, toda la autoría, tanto de la música como de la letra, por Santa Hildegarda. Pero en cambio el demonio le hizo esta particularidad. El demonio en esta obra no canta, sino que grita, chilla, porque Santa Hildegarda juzgó muy convenientemente que el demonio no es capaz de belleza, porque la belleza es uno de los trascendentales del ser. Unidad, ser, ¿no? Belleza, y esos trascendentales tienen como primera fuente a Dios. Dios es la suprema belleza, de manera que el demonio no puede ser capaz de armonía, de belleza, de manera que él solo grita y gruñe en esta obra de teatro, que como decimos es la única que se conserva, tanto la autoría musical y de la letra de la Edad Media, y como la primera obra teatral de la Edad Media. Imagínense ustedes. Ya he comentado el caso de la lengua iñota, también la que estamos viendo en pantalla de la Sinfonía Armoniae Celestium Revelation, o Sinfonía de las Armonías Celestiales oídas en sus revelaciones. Solo en ese códice que estamos mostrando en pantalla hay más de 78 creaciones musicales en canto gregoriano de Santa Hildegarda, que como le decía, la más famosa es Ofrondens Virga, la cual les invito a escuchar después de nuestra conferencia, y van a ver que llega a las fibras más íntimas del alma.
es la más famosa de todas. Solo en ese códice hay 78 composiciones musicales de Santa Hildegarda, pero hay más. Y si eso le agregamos los códices perdidos, porque se han reconocido que se han perdido códices, sobre todo en la época del luteranismo, de la reforma luterana que destruyó y quemó conventos e iglesias católicas al por mayor. Desgraciadamente, muchas obras antes de Gata se perdieron en ese periodo. Y por si fuera poco, en la Segunda Guerra Mundial, con la invasión aliada, que también bombardearon, destruyeron sin miramientos, se destruyeron otras tantas obras de Santa Hildegarda. Así que yo creo que lo que conocemos de esta obra, de esta mente tan genial, está entre el 5 y el 10%. Ahora, perdón, ahora vamos a hablar de sus obras científicas, porque dije que ella también era médica, sobre todo ella se fue por la parte de la medicina. Ella escribió muchas obras de medicina, pero voy a mencionar tres. La primera es Liber Simplicis Medicinae, o como su traducción lo colige, Libro de Medicina Simple, que en realidad es un tratado de 9 libros, más o menos de este grosor, donde expone las propiedades curativas de las plantas, metales, piedras y animales. Imagínense, ella se recorre toda la creación, toda la naturaleza, y a todas les extrae sus propiedades curativas, y no solo eso, sino que también da mezclas, consejos de mezclas para hacer las mezclas entre esas propiedades y así poderle sacar mayor provecho y curar más enfermedades. Para cuyo fin, según su pensamiento, el pensamiento de esta gran mujer, se le quedó corto 9 libros, un tratado de 9 libros de este grosor sobre las propiedades curativas, escribió otros 2 libros, básicamente de la misma extensión, llamado Liber Composite Medicinae y Cause et Cure. En estos 2 libros habla de la proveniencia de ciertas enfermedades y de la cura de estas enfermedades con las propiedades curativas que en su anterior tratado había dicho. Aquí quiero resaltar una cosa que no, digamos no tiene mucho que ver con el tema como tal con el que estamos tratando, pero que quiero decirlo porque nos puede también servir y nos sirve de hecho. Santa Hildegarda decía que muchas enfermedades, no solo las venéreas, cánceres y otros tantas enfermedades, venían de una desordenada vida íntima, de la promiscuidad, del adulterio, de la fornicación, que decir de otras tantas cosas. En algunas enfermedades, ella es sincera, no se va como la medicina moderna que quiere ser políticamente correcta y dice, y no, es por otra cosa, es porque comes mucho aguacate, qué sé yo, no. Ella dice, no, es porque están haciendo esto, lo están haciendo de esta manera y a largo, corto, mediano plazo produce esto. Entonces, no digo que en todas dice que es exactamente eso, porque ella, como digo, es una mente científica que se dio a la investigación, que dicho sea paso, era consultada, por eso en la imagen del recuadro izquierdo, vamos a ver que está siendo consultada por un abad. Recordemos de vuelta, las pinturas no están pintadas así nomás, porque sí, tienen su significado, ella está con lo que parece ser algún artefacto para escribir, no sé qué será en este momento exactamente, y con un libro. Está en autoridad docente, en actitud docente, y el monje, el abad, está escuchando, de hecho acerca su cabeza para escuchar mejor qué es lo que dice ella. Está siendo de alumno en ese momento. Y quiero resaltar esto porque a Santa Hildegarda viene a consultarla obispos, abades, creo que el mismo papa de la época la consultaba, la gente de alrededor, tanto por temas espirituales como por esos temas médicos. Ella básicamente era la, la, la médica, la médica mayor de Reutensberg. Este, entonces, cierro paréntesis con aquel tema de la procedencia de las enfermedades. Ella decía, de muchas enfermedades, ¿cuál era su procedencia? Que la medicina posterior después lo confirmó con métodos igual de empíricos y dijo, sí, es cierto, de la procedencia de estas enfermedades y la cura de estas enfermedades a través de la mezcla de las propiedades curativas expuestas en su anterior tratado. Entonces, por aquí dejo, me gustaría hablar más, porque de hecho no he hablado casi nada de Santa Hildegarda, pero aquí la dejo para pasar a la otra figura. Nos vamos a saltar históricamente 700 años y vamos a ir a Santa María Dominga Mazzarello, ¿sí? Otra mujer que fue canonizada por la iglesia y que utilizó un método que si bien lo ideó un hombre, en este caso Don Bosco, que dicho sea paso, fundó una congregación, los salesianos, y que tiene mucha presencia aquí en Colombia, eh,
y que utilizó con sus chicas el famoso método preventivo. Primero lo comenzó utilizando Don Bosco y después lo utilizó con las chicas María Dominga Mazzarello. Entonces, voy a hacer más breve aún porque ¿cómo les parece que a las 8 cierran la biblioteca? Y o sea, nos va a quedar muy poco tiempo para las preguntas. De manera que voy a exponerlo más brevemente de lo que yo quisiera. Don Bosco vio una deficiencia gravísima en la época, en la educación y la pedagogía de su época. Es que utilizaban el que él mismo bautizó el sistema represivo. O sea, el maestro, autoridad, el alumno allá, separado, tiene que cumplir órdenes, tiene que aprenderse lo que yo he dictado, el contenido que he dictado. Si se porta mal, lo golpeo y ya está. Letra con sangre entra, como reza el refrán. Pero en la época tan convulsiva que vivía la Italia de mitad del siglo XIX y sobre todo la Turín de mitad del siglo XIX, que es en la ciudad, uno de los grandes focos industriales de la Italia de aquel momento, y en el que tanto como Don Bosco como María Dominga Mazzarello realizaron su apostolado y su actividad pedagógica, era un contexto muy complejo, en que los jóvenes, hablando del caso de Don Bosco, básicamente caían en pandillas, en revoluciones. Recordemos que en la época de la reunificación italiana y cada 15 minutos estallaba una nueva revolución. Este, en fin, un tema complicado. Y él estableció, creó, ideó el método preventivo, es decir, mostrarles a los jóvenes la horripilancia del pecado, la horripilancia de la maldad, mostrándoles sus consecuencias, y la bondad de la virtud, la belleza de la virtud y de las buenas consecuencias que conlleva llevar una vida buena, una vida cristiana, una vida honrada, una vida estudiosa, una vida laboriosa. Porque normalmente se hacía, pero bueno, se mostraba como que, mira, no tienes que robar, pero sí, pero porque se lo veía más como el lado que tengo que reprimir ese mal que quiero hacer. San Juan Bosco lo enfocó por el otro lado, por el lado más amable. Vean la belleza de la virtud que está enfrente de ese vicio, de ese pecado, de ese mal. Contemplen esa belleza y alcancen esa belleza. Alcáncela por medio de una buena vida. Pero él dijo, claro, para enseñar esto no podemos seguir con el mismo modelo docente. No, señor, esto tiene que cambiar. De manera que el maestro pasó de ser un dictador, no, una persona en el sentido más etimológico de la palabra, una persona que solo dicta e impone y ya está, a ser un padre, una persona que vela por el desarrollo integral, es decir, intelectual, moral, espiritual de su alumno. Es una persona en la que se puede confiar, que atrae la confianza a los alumnos y así puede haber una comunicación entre alumno y estudiante y que sobre todo avivan al estudiante, en el alumno, el ansia superadora, el ansia de desarrollo. Eso es este, el método preventivo que tanto bien hizo y que, de hecho, sigue impactando en nuestra educación, en los modelos educativos actuales. Entonces, lo que San Juan Bosco hizo con los chicos, lo hizo Santa María Dominga Mazzarello, representada al lado izquierdo, con las niñas, que se le muestran en esa pintura muy agradecidas con ella porque la obra que ella también hizo en Turín y en la Italia, de esa mitad del siglo XIX, porque hemos de decir que la revolución industrial trajo consecuencias penosísimas, no solo para los hombres que tuvieron que abandonar el campo y exponerse a maltratos laborales, a jornadas de 16 horas por 4 pesos el día, o sea, no solo los hombres, sino también las mujeres. La mujer que en el campo también tenía autoridad docente, tenemos la figura de las maestras, o de las mismas mujeres que sabían de agricultura, sabían de los periodos lunares y transmitían esos conocimientos a sus hijos. Y los conocimientos religiosos, bueno, en la mujer, perdón, en la ciudad, se ven desposeídas de esa autoridad y tienen que recurrir a trabajar por condiciones, de hecho, mucho más miserables que la de los hombres, que ya por si era miserable, o volvemos de vuelta al antiguo tema, a la prostitución. Y de hecho, María Dominga Mazzarello se va a dedicar a redimir jovencitas que han caído en la prostitución, enseñando el método preventivo, pero a la femenina, mostrándoles la horripilancia de esa vida que estaban llevando, las consecuencias tan desastrosas, temporal y eternamente que iban a tener por esa vida, y mostrándoles, por otro lado, la belleza de la virtud, siendo una madre con ellas. Todas las mujercitas prostitutas de Turín que fueron acogidas en la escuela y en el hogar de María Dominga Mazzarello, no la veían como la monja gruñona que siempre llevaba ahí la regla en la mano, no. La vieron como una madre. Y de redimir prostitutas y mujeres de esta vida, ya comenzó, damos el siguiente paso, comenzó a fundar escuelas para niñas,
que dicho sea de paso ya habían fundándose desde el siglo XVI, con otras congregaciones como la de Magdalena Sofía Barat en Francia, con las religiosas del Sagrado Corazón, entre otras como las mismas teresianas. Ella funda las escuelas y propaga ese método preventivo que tanto bien hizo el modelo a la pedagogía y a la educación en Occidente, con escuelas para niñas, que son las famosas escuelas María Auxiliadora que hay regadas por todo el mundo. Cierro con este hermoso personaje, quisiera quedarme más con él, y vamos ahora sí al más conocido por todos nosotros seguramente, María Montessori. Conocemos el método educativo que, si ya el método preventivo hizo mucho bien a los niños y de hecho fue que desarrolló esa potencia intelectual que había en los chicos, intelectual y espiritual, hizo grandes hombres. El método de María Montessori va a poner la cereza al pastel, ¿no? Proporcionando con su método pedagógico educativo las herramientas primero, para que el proceso educativo fuese más fácil, fuese personalizado, y segundo, llegase a más cantidad de niños y niñas. De María Montessori conservamos en la actualidad, por ejemplo, en las primeras infancias, ¿no? Los elementos lúdicos, los juguetes, pero que tienen su intención educativa, en que cada cosa está puesta en su lugar por una razón pedagógica, por una razón educativa. O sea, básicamente el niño comienza a ser el centro, de cierta manera, el niño comienza a ser el centro y la educación comienza a ser personalizada. A ver, yo no puedo llevar el niño A con el ritmo del niño B, porque resulta que el niño B naturalmente ha nacido con ciertos talentos y demás, pero él se está quedando, entonces que lo hago reprobar el año, que se quede, que se la burla a los demás. No, María Montessori realmente en ese sentido ha llevado también al progreso intelectual, académico y espiritual de muchísimos. Pero ella era una mujer católica, era una mujer que además de idear ese modelo pedagógico que copiaron en muchos países y muchas instituciones que, bueno, que ni siquiera son católicas, pero ella se preocupó también, en uno de los pilares de su método pedagógico es enseñarles los principios religiosos, y como buena católica que era, de enseñarles la fe católica, para lo cual hizo muchísimas obras de religión, entre las cuales yo quise poner esta, que ustedes la pueden encontrar y descargar PDF en internet, la Santa Misa vivida por los niños cuando estuvo de paseo por Barcelona, de paseo no, de experiencia pedagógica educativa en Barcelona, hizo esta obra alrededor de la década de 1930. Recordemos que la Santa Misa antiguamente se daba, hasta hace unos escasos 60 años, se daba en latín, el sacerdote mirando al sagrario, entonces, y la gente normalmente utilizaba los misalitos, ¿no? El misal que estaba latín-español para seguir la Santa Misa. Pero digamos que los niños, pues, los adultos por ahí quizás la seguían, quizás algo entendían, pero los niños no. Los niños contemplaban el misterio de la misa, pero quizás no estaban muy al tanto. Entonces, María Montessori dijo, bueno, vamos a explicarles con el mismo método pedagógico con que les estamos enseñando matemáticas, con que les estamos enseñando el lenguaje, etcétera, les vamos a enseñar los principios de la religión. Hizo un catecismo, de hecho, ella y sus dos predilectas discípulas, Gianna Gobi y Sofía Cavaletti, allá en Italia, crearon la Escuela Catequética del Buen Pastor, en que utilizaron el mismo método pedagógico, con los mismos instrumentos lúdicos e educativos que utilizaban en la escuela común y corriente, para aplicarlos en los principios en la educación del catecismo de los principios de la religión. Y uno de los frutos más bellos de esa escuela catequética de Buen Pastor es este libro, La Santa Misa vivida por los niños, que es tan didáctico que aún hasta el niño, por más que escuchase al sacerdote hablando en latín, rezando en latín, entendía perfectamente qué ceremonia estaba realizando, hasta el nombre de la ceremonia que estaba realizando, porque era, como sabemos, era muy didáctica. Yo diría yo diría no, muchos educadores han puesto a María Montessori como la madre de la pedagogía moderna. Quisiera hablar más de ella, pero como les digo, hasta las 8, de hecho hasta las 8 menos 10, tengo tiempo por el tema de la biblioteca que cierra, pero bueno, yo creo que quería resaltar la figura de lo que ha hecho esta otra gran mujer en épocas más contemporáneas y finalmente dando un honor, una loa
un agradecimiento a todas las mujeres que han influido en el cristianismo, como vemos en el centro, comenzando por la Santísima Virgen, Madre del Salvador, y después pasando por otras tantas mujeres que han hecho bien, no solo al cristianismo, sino a la humanidad, porque a pesar de que sus intenciones eran primeramente religiosas, como efecto colateral terminaron haciendo bien a toda la humanidad. Al lado izquierdo tenemos el ejemplo de la Madre Francisca Javiera Cabrini, otra mujer religiosa que se vino desde Italia a los Estados Unidos exactamente con la única misión de ayudar a los inmigrantes, en su mayoría italianos, pero también a los irlandeses, a los españoles, a los latinoamericanos que llegaban a Nueva York entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, para ayudarles en la educación de los niños, a que los padres consiguieran, o sea, los padres de familia consiguieran empleo, y que las mujeres también tuvieran condiciones de vida dignas. La Madre Francisca Javiera Cabrini, el ejemplo que quise poner al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos una imagen que me enterneció mucho. Es de una escuela de monjas francesa en el siglo XIX, una ilustración en que vemos que la monja no solo educa, sino que también es una madre. Es una madre alimentando a esa pequeña criatura, ¿cuánto tendrá? 3 o 4 años, en los jardines de infantes que solían tener en la época. Así que ese era básicamente lo que yo quería aportarles, queridos compañeros y amigos de la UNAD. Primero, desmitificar esa leyenda negra de machismo y misoginia que se cierne sobre el cristianismo. Primero, segundo, mostrarles estos ejemplos que me hubiera gustado exponer con más tiempo. Y bueno, y mostrarles también que el cristianismo también desde sus mujeres, que han dado cátedra, incluso a obispos, a sacerdotes y pontífices, y al pueblo católico en general, han también aportado por más allá de las murallas de la iglesia al mundo en general. Muchas gracias y que bueno, ahora sí podemos estar abiertos a las preguntas. No sé si hay preguntas. Bueno, Juan José, muchas gracias por la bibliocharla. Pues estamos muy atentos del chat, hemos compartido el enlace de asistencia. Estamos esperando a ver quién se anima a hacernos una pregunta de la temática, muy interesante y muy bien explicado, Juan José. Sí, sí, de paso pido disculpas si algún tema quedó sin desarrollar, si me salté cronológicamente mucho tiempo, pero como les digo, el tiempo es apremiante. De una vez voy tirando el lance, si la universidad me da de vuelta espacio. Discúlpenme. Disculpen, tuve un desperfecto técnico, pero si la universidad me da una oportunidad o un nuevo espacio para seguir el tema, brindar más ejemplos y mucho más contenido, porque de verdad esto da mucho más contenido, pues bueno, sería para otra ocasión, pero si aquí en el chat, por ejemplo, Sí, ya eh, están haciendo preguntas, Juan. me dice Juan José, muchas gracias, Mónica Suárez, un saludo para Mónica. Juan José, muchas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos de esa manera. Te puedo preguntar, ¿cuál es la mujer contemporánea que más admiras? Bueno, yo les voy a decir una cosa, y es una mujer que de hecho no es conocida más allá de su círculo íntimo. Te puedo responder quizás, Mónica, con una mujer particular, que no es universalmente conocida, pero admiro mucho a la señora Gloria Riestra. La señora Gloria Riestra es una mexicana, te reduzco así básicamente la biografía de ella, perdón. Mujer mexicana, fundadora de la Universidad de Guadalajara junto con otros. Ella era hija, sí creo que era hija, junto con los demás fundadores de la Universidad de Guadalajara, de cristeros, es decir, de personas, de hombres, de católicos que se levantaron contra la persecución religiosa en México en la guerra cristera de la década de 1920. Y esta señora tenía principios religiosos muy profundos, muy arraigados, y sobre todo en cuanto al aspecto educativo, que por eso fundó, una de las cofundadoras de la Universidad de Guadalajara, esa fue la primera universidad que recibió mujeres en México para estudiar. O no me quiero mandar el bolazo, no sé si fue la primera o una de las primeras, pero cuando las demás se mostraban reacias, incluso las públicas, a recibir mujeres, esta universidad católica privada dio becas para que mujeres, a título de la señora Gloria Riestra, pudiera recibir a mujeres para ciertos campos como la ingeniería
como la docencia ya estaba, porque Gloria Riestra era docente, pero como otros campos que se consideraban officia virilia, como en la antigua Roma, y ella le abrió esos campos exactamente para que mujeres los estudiasen y fuesen las primeras mujeres en esas áreas del conocimiento. Y en México, que fueron las primeras en laborar también en esas áreas del conocimiento y del trabajo en México. Así que la señora Gloria Riestra tiene mi admiración. Y colombiana tiene la señora Soledad Acosta Samper. La admiro mucho a ella. De hecho, ella tenía un- una revista llamada La Mujer, década de 1880. Fue la primera mujer escritora de nuestro país. Si ustedes la quieren buscar, está Soledad Acosta Samper, tiene un montón de obras. La revista La Mujer, que la editó desde el año 1881 hasta el año, perdón, desde el año 1878 hasta el año 1882. Y en uno de sus números, un número del año 1881, si mal no recuerdo, exponía por qué era importante formar a la mujer en todas las áreas del conocimiento, que no se la excluyese, y pero principalmente en el área de historia. Realmente, la señora Soledad Acosta de Samper, bogotana propiamente, es la mujer colombiana que más admiro. Y la mujer docente que más admiro, pues, Andrea, bueno, la mujer docente que más admiro sigue siendo la hermana, la monjita, la santa María Dominga Mazzarello, porque es que ustedes pónganse a pensar, hay que reunir a unas muchachitas que llevaron esa vida, ¿no? Esa vida de las calles, esa vida de la prostitución, hay que juntarlas en una casa, hay que imponerles una regla y hay que imponérselas de tal manera que las lleguen a amar a una como madre y que lleguen a reformar sus vidas hasta ser excelentes madres de familia. Y algunas de esas hasta ex prostitutas llegan a ser incluso a ingresar como monjas en la comunidad de María Dominga Mazzarello. O sea, las reformó enteramente. Ahora me salgo de la presentación. Las reformó enteramente. Así que para mí, ella una, sigue teniendo mi admiración por lo que ha hecho y sigue haciendo, porque es que las escuelas de María Auxiliadora siguen funcionando. Así que por eso sigue teniendo ella, la Madre María Dominga Mazzarello, mi admiración. No sé si tiene alguna otra pregunta, algún lago que haya quedado de la conferencia. Este, Juan, pues leer los otros comentarios que nos pusieron. Andrea dice que muchas gracias por la explicación del tema, muy oportuno. Desde Acasías, Cristian Daniel también dice gracias, profe, por la explicación de la importancia de la mujer desde la prehistoria hasta la actualidad. Cindy también agradece mucho por la explicación y hasta el momento estas son las participaciones que tenemos en el chat. ok, no, yo les agradezco a todos que desde partes tan disímiles de nuestra querida nación colombiana se hayan conectado para, para estos temas que son tan necesarios, ¿no? Son tan formativos y que son tan... Y si me permite hacer una última reflexión, Ángela, y es que muchos dicen ese tipo de temas filosóficos, teológicos, de pensamiento, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? No nos dejemos llevar por eso, queridos compañeros, porque es que el para qué sirve es una pregunta muy utilitarista, muy técnica. En nuestro mundo que se ha acostumbrado al negocio, pero se ha alejado del ocio bien entendido, ¿no? Del ocio como la contemplación de la verdad y la nutrición del alma contemplando la verdad. Así que ese tipo de cosas está bien, no nos van a hacer ganar más plata quizás ahora. O sea, no me van a hacer ganar 5 o 6 millones de pesos de salario quincenal, pero sí me va a hacer primeramente más plenamente humano, me va a hacer más plenamente hombre, más plenamente racional, va a ensanchar mis horizontes espirituales, intelectuales y culturales. Y si somos personas religiosas, hombre, me va a hacer un mejor cristiano. Así que ese tipo, y aparte en historia me va a ayudar a conocer un poquito más la historia, ¿no? A no solo conocer la versión oficial, sino básicamente a eso, a ampliarnos en todo el sentido espiritual, cultural y moral que eso implica. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Juan, de verdad, muchísimas gracias por las reflexiones y por todo el conocimiento que nos brinda el día de hoy.
De verdad, muchísimas gracias también a los participantes que estuvieron ahí muy, muy atentos y agradecerles e invitarlos a que sigan participando de todas las actividades y charlas que realizamos desde la e-biblioteca para todos ustedes. Juanjo, mil gracias por la compañía y por brindarnos su conocimiento. A ustedes por el espacio y disculpe la pregunta antes de irme. ¿Esto queda grabado entonces? Sí, pues ya vamos a detener la grabación y ¿Me te la compartirían el link? compartimos. Sí,